Queridos estudiantes de los grados 11.3 y 11.4 y de los ciclos 6.2 y 6.3, a continuación vamos a darles algunas indicaciones para que corrijan la prueba que realizaron de grado quinto. Se han tomado las preguntas en las que se observó que había mayor dificultad. Empezamos con las preguntas 4, 5 y 6 que debían contestarse teniendo en cuenta la información que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Lo que nos dice esta información que nos interesa, ¿sí? Aparte de esto que está aquí, es que hay aquí una lista de ingredientes para 12 galletas y esos ingredientes están cada uno estipulado con su peso, y además de eso nos dice que el costo de dichos ingredientes para 12 galletas es de 3.000. La pregunta 4 nos pedía calcular la cantidad de cada ingrediente que se necesita para preparar una galleta. Entonces recordemos que la receta estaba diseñada para 12 galletas, pero quisiera saber la cantidad para solo preparar una galleta. Entonces nos decía qué es lo que debemos hacer y nos daban 4 opciones. En este caso yo debo recordar la regla de 3. 120 gramos para 12 galletas. ¿Cuántos gramos para una galleta? Teniendo en cuenta que todas las galletas sean de igual tamaño. Cuando estamos trabajando con regla de 3, entonces recuerden que si esto es lo que yo necesito averiguar, esta es mi incógnita, entonces lo que yo hago es multiplicar en cruz. En este caso multiplico 120 gramos por 1, dividido en el otro valor que está aquí cruzado con nuestra incógnita. Que eso es igual a 120 sobre 12, sencillísimo porque 120 por 1 me da 120, y al dividirlo me da 10 gramos. Eso es lo que yo tendría que hacer con cualquier ingrediente para saber cuánto se necesita para preparar una galleta. ¿Listo? Acá les estoy mostrando el ejemplo para saber cuánta azúcar necesitaría para una galleta. De las opciones que me daba la pregunta estaban todas estas y yo cómo me podía guiar. Aquí debo recordar cuáles son las operaciones inversas. La operación inversa de la suma es la resta, de la resta es la suma, de la multiplicación es la división y de la división es la multiplicación. Eso lo deben recordar. Entonces yo ya cancelaba algunas de estas que estaban aquí porque no estaban de forma correcta. Aquí, la suma es la operación inversa de la división, no, entonces esta yo la cancelaba. La suma y la multiplicación son operaciones inversas, no, entonces esta tampoco me servía, solamente tenía la opción A y la opción C. Listo, que tienen la misma justificación, multiplicación y división son operaciones inversas, pero cambia es en esto. Entonces yo qué tenía que hacer, dividir la cantidad de cada uno de los ingredientes entre 12 o multiplicar. Entonces, como voy de más a menos, es decir, no quiero preparar las 12 galletas, sino solo una, entonces la operación correcta que les mostré en la regla de 3 era dividir, ¿sí? Cuando yo multiplico, estoy aumentando una cantidad, entonces esta era muy sencillita. Para la pregunta 5, si se sabe que el dinero que se invirtió en los ingredientes fue de 15.000, ¿cuántas galletas se hicieron con esos 15.000 pesos? También estaban acá, dado que aquí nos dicen que para 12 galletas gastaron 3.000. ¿Cuántas galletas les alcanzan a hacer con 15.000? Entonces, de la misma manera, 3.000 pesos para 12 galletas, 15.000 pesos para ¿cuántas galletas? De nuevo es una regla de 3. Entonces, en este caso, lo que voy a multiplicar son estos dos valores, que son los que están cruzados y completos, 15.000 por 12, dividido en 3.000. Y al hacer las operaciones tenía que me alcanzaba para 60 galletas. Pero entonces, este procedimiento, esta respuesta, no era lo que me pedían, solamente me están preguntando es la operación que debo hacer. Entonces,
Restar lo cancelo de una vez porque restar no tiene nada que ver con lo que tengo que hacer aquí, ¿cierto? Y voy revisando las otras opciones. Recordemos entonces que con 3.000 hice 12, con 15.000 ¿cuántas me alcanza? Entonces, multiplicar 15.000 por 12 me va a aumentar y estos dos valores no me van a generar la respuesta que yo necesito. Entonces la respuesta correcta estaba entre estas dos. Dividir 15.000 en 3.000. ¿Cuánto me da 15.000 dividido en 3.000? Me da 5. Pero con ese 5 ya sabía que se habían hecho 5 galletas. No, lo que me faltaba era multiplicar por 12. Quiere decir que la correcta era la D. Muy sencillo y algo muy básico de la vida cotidiana. Y en la 6 nos dicen que cuál de estas 4 opciones es correcta. Y acá yo debo recordar las propiedades de las operaciones que uno ve por allá en primaria. Revisemos entonces una por una. Para saber el valor de los ingredientes para preparar una galleta se puede dividir 3.000 entre 12 o 12 entre 3.000 porque la división cumple la propiedad conmutativa. Esto de una vez es falso. ¿Por qué no cumple la propiedad conmutativa? Es muy diferente 10 dividido en menos 5, que me da menos 2, a menos 5 dividido en más 10, que me da un decimal. ¿Sí? En este caso no me da entero, me da decimal. Si usted tiene 10 dividido en menos 5 es muy diferente a tener menos 5 dividido en 10 y eso significa que la propiedad no es conmutativa, que la división no es conmutativa. ¿Qué sí es conmutativo? La multiplicación. Si usted tiene 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿cierto? Entonces la multiplicación sí es conmutativa, pero la división no. Entonces esa quedaba cancelada por esa razón. ¿Listo? Miremos la B. Dice 24 galletas. Se puede multiplicar 3.000 por 2 o 2 por 3.000 porque la multiplicación sí es conmutativa. Esa es correcta, que es lo que les acabo de explicar. Es lo mismo 3.000 por 2 o 2 por 3.000. ¿Listo? Esa propiedad conmutativa se aplica es en la operación de multiplicación. Verifiquemos igual la C y la D. En la C dice 5 galletas porque multiplicar 3 por 12 y dividir entre 5 o multiplicar 3.000 por 5 y dividir entre 2 es porque la multiplicación cumple la propiedad distributiva. En este caso, lo que les explicaba, no se cumplen ciertas cosas para la operación de la división, por ende esta estaba incorrecta. Ahora, 120 galletas se puede realizar porque 8 por 5 por 2, pero no 8 por 5 por 2 porque la multiplicación no es asociativa. Esto también estaba falso porque acá dice que la multiplicación no cumple la propiedad asociativa y resulta que sí. Pero haciendo las operaciones con la información que nos dieron, esta B era la respuesta correcta. Revisen entonces las operaciones básicas. Vamos para una pregunta muy sencilla, pero que se confundieron varios estudiantes. Nos dicen que esta figura es un cultivo de hortalizas. De estas 3 hortalizas, ¿qué parte del terreno está cultivado de hortalizas? Entonces, ojo que me están diciendo qué parte del terreno. En este caso nos están pidiendo que busquemos una fracción que nos represente las hortalizas que están cultivadas en el terreno. Entonces yo debo recordar que en el numerador va a ir la parte que me están preguntando y en el denominador va el total, ¿sí? Todo el terreno. Entonces, contando los cuadritos del terreno, por este lado tenía 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, por acá tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. 9 por 5 me da 45, entonces en el denominador yo debía tener el número 45 porque es el total de cuadritos que tiene el cultivo. Quiere decir que esta ya quedaba cancelada, esta y esta. Entonces
sé que la correcta era la B. Igual voy a verificar. Y en el numerador, como me están preguntando lo de hortalizas, yo cuento cuántas hortalizas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces quiere decir que hay 11 cuadritos cultivados con hortalizas de un total de 45. ¿Listo? Una similar que había era la D, pero recuerden, acá estaba al revés, ¿sí? Porque estaba el total en el numerador y eso es lo que ustedes deben recordar para la parte de fracciones. Revisemos la 14. La 14 era muy sencillita, pero muchos de ustedes se equivocaron. Un arquitecto tiene esta distribución del terreno para el cultivo de las flores. Y la pregunta era que el área del terreno del cultivo para cada tipo de flor es. Cuando me están hablando de área, están hablando de dos medidas, es decir, largo, ancho. Por ende, la unidad de medida que utilicen debe estar al cuadrado. Entonces, cuando estamos hablando de área, se habla de centímetros cuadrados, metros cuadrados o decímetros cuadrados. ¿Listo? Esto es primordial, el área de un terreno. Por ende, entonces ustedes ya cancelan estas dos porque no está la medida al cuadrado. Solamente nos queda la A y la B, la A y la D. Si ustedes comparan la A y la D, se dan cuenta que tienen los mismos números, que lo único que cambia es la unidad de medida, que esta está en decímetros al cuadrado y acá está en metros al cuadrado. Entonces quiere decir que haciendo solamente una operación sabré cuál es la correcta. Miremos entonces el cultivo, la parte que está cultivada de rosas. Me dicen que cada cuadrito equivale a 1 metro, o que es lo mismo decir 10 decímetros. Entonces, acá tengo un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos. Y por este lado, entonces acá el largo del terreno son 4 metros. Y por este lado solamente tiene un cuadrito, entonces por acá tiene 1 metro. Quiere decir que para yo hallar el área del terreno de rosas es multiplicar estos dos, 4 por 1, 4 metros al cuadrado. Ese es el cultivo de rosas. Si yo me voy a las dos opciones que me quedaron, acá me dice 400 decímetros al cuadrado y acá me dice 400 metros, pero no son 400 metros, son 4 metros. Entonces esta estaba equivocada. 4 metros equivale a 400 decímetros cuadrados, entonces quiere decir que la A era la correcta. Entonces tengan en cuenta y repasen fórmulas para hallar el área de diferentes figuras, no solamente rectángulo como la que estamos haciendo en esta pregunta 14. Para la pregunta 20 era muy sencillita, pero varios de ustedes se confundieron. Lo que tienen que tener en cuenta es que lo que gana este niño que está jugando va en positivo y lo que pierde va en negativo. ¿Listos? Entonces revisemos los valores que estarán en positivos, que es lo que gana. Empieza con una base de 3.000, es decir, tiene 3.000. Gana en la primera etapa 1.500, en la segunda pierde, esta es pérdida, voy a anotar por acá. Lo de pérdida va en 4.000. Luego dice, en la tercera etapa gana 4.850 y en la cuarta gana 3.200 y en la quinta pierde 3.850. Entonces las que les encerré en el enunciado son las ganancias y estas dos que les anoté acá son las pérdidas. Entonces usted identifica aquí, ¿es por más o por menos? La respuesta estaba muy sencilla, porque miren, aquí tengo todo positivo los valores de las ganancias, más 3.000, más 1.500, más 4.850, más 3.200, y aquí después del menos tengo lo de pérdidas. Entonces lo correcto, o una manera sencilla de saber la cantidad de dinero que gana el niño cuando termina el juego, es sumar todo lo que ganó y a eso le voy a restar las dos pérdidas que tuvo de 4.000 y de 3.850. Entonces esa era la parte de observación que tenían que hacer ustedes acá. Si no comprenden entonces lo de los paréntesis, pues ustedes iban haciendo las sumas y las restas y se daban cuenta que esta era la respuesta correcta.
La respuesta 24 tiene que ver también con observación. Yo les aconsejo que las preguntas de este tipo ustedes pueden rayar la cartilla que les den. Nos dicen que se compra un terreno en el que se va a reconstruir una bodega y para el piso de esa bodega se van a poner unas baldosas de este tipo, que es un triángulo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿cuántas baldosas se necesitan para cubrir el piso? Esto era muy sencillo, pero no sé por qué algunos se confundieron. Entonces lo que ustedes debían era hacer, trazar los triángulos, la cantidad de triángulos que alcanzaran y necesitaran para cubrir bien ese terreno, y luego los contaban y se daban cuenta que exactamente necesitaban 21 baldosas. ¿Listo? Así de sencillo. La pregunta 26 era en cuanto al tangram. Esto es de observación. El tangram es un juego que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fichas. ¿Listo? Si ustedes cuentan las fichas que tienen estas figuras, acá le están preguntando que con esas 7 fichas, ¿cuáles de estas imágenes ustedes pueden formar? Entonces, si ustedes cuentan, esta tiene 8 fichas, por ende quedaba cancelada y me quedan estas. Al mirar yo las fichas, encuentro que tiene 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Tiene este cuadrilátero y tiene solo un cuadrado. Este gato tiene 2 cuadrados aquí en la cara y en la cola, por ende quedaría cancelado. Y este D tiene 3 cuadrados, entonces tampoco se podría hacer con estas fichas. La respuesta correcta era la B. La pregunta 27. Un ingeniero necesita recurrir este diseño y nos daban diferentes piezas. Esto es de observación. Una pieza que nos daban era esta, pero no me servía porque ¿cómo van a llenar? Este espacio quedaría ahí libre, ¿cierto? En este caso no es que yo pueda cortar y lo lleno, no. Me estaban diciendo con esas piezas de forma exacta. Esta entonces no me servía. Revisemos qué otra. Teníamos un triángulo, esta tenía más posibilidades de acomodar, digamos que lo acomodo acá, pero ¿cómo lleno esta parte? Entonces no lo voy a subir. Pero lo mismo, ¿cómo voy a llenar esta parte? Entonces este tampoco me servía. La tercera ficha tenía mayor movimiento, podría ponerla acá. Otra ficha, la duplico, la pongo acá, pero la pregunta es ¿cómo lleno este espacio? Podría decir que quito esa ficha y la coloco de esta manera, pero lo mismo, ¿cómo coloco, cómo lleno este espacio si la ficha se pasaría? No me sirve. Entonces la opción era la última que ustedes tenían. La última ficha, por favor revisen ahí en la guía. Y la pregunta que les voy a explicar acá es la última con la que vamos a cerrar, es la 28, donde era muy sencillito. Un dueño de una casa va a pintarla y contrata a un pintor, pero él le dice que para esa casa se va a demorar 18 días. Y él le dice que necesita que la pinten en menos de una semana. Entonces esto es clave. Usted debe recordar que una semana tiene 7 días, entonces por ende necesita que la pinte en menos de 7 días. Teniendo en cuenta solo esa información, sé que la A ya no es porque acá me dice 9 días. Me quedan estas 3. Entonces lo que yo debo recordar aquí que es la proporcionalidad inversa, es decir, cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye. Si usted contrata más pintores, ellos se deben demorar menos días, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta información, yo debo recordar la proporcionalidad inversa. Un pintor se demora 18 días. 2 pintores se van a demorar 9 días. 3 pintores se van a demorar 6 días. 4 se van a demorar 4 días y medio y 5 se van a demorar 3.6. ¿Cómo sacó estos números? Solamente teniendo en cuenta esto, que un pintor se demora 18 días. Cuando es proporcionalidad inversa, si usted tiene este dato, multiplica 1 por 18, le da 18, y así, si es proporcionalidad inversa, todas las multiplicaciones de ahí en adelante deben dar 18. Entonces, a mí me preguntaban, bueno, ¿cómo hago para saber cuánto se van a demorar 2 pintores? Un número que he multiplicado por 2 me da 18. ¿Cuál es? 9.
por 3, un número multiplicado por 3 que me dé 18, 6. Un número multiplicado por 4 que me dé 18, pues 4.5 y así lo mismo con 5. Teniendo en cuenta esta tablita, sé que 4 pintores no se demoran 4 días, se demoran 4 días y medio. Que 5 pintores se demoran 3.6 días, no en 3 días. Teniendo entonces que la respuesta correcta era la B. Con estas preguntas que les hemos socializado, lo que ustedes deben hacer entonces es corregir las demás y hacer un segundo intento para que tengan mayores aciertos en esta prueba. Feliz mañana.